Bendito Señor y Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana que nos permite, Señor, iniciar un nuevo periodo, Señor, un nuevo día, una nueva semana, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que tu presencia nos acompañe y nos guíe, Señor, en cada paso que demos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida está contigo, Señor, guardada, dice tu palabra, con Cristo en Dios. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias adversas, Señor, a pesar de todo lo que está ocurriendo, Señor, tú tienes un plan y un propósito, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Y yo te ruego en esta mañana que estés también con cada una de las personas, Señor, que necesitan consuelo en esta mañana, que necesitan una palabra de fortaleza, Señor, que necesitan tener una mayor fe y una mayor certidumbre, Señor, acerca de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque escuchas nuestras oraciones, Señor, y las respondes. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de nuestras múltiples fallas, tu palabra dice que tú permaneces fiel, Señor. Y nuestra confianza está en eso. Bendito eres, Señor, por siempre. Amén. Bueno, pues vamos a avanzar entonces. Todo lo que hemos visto ha sido para verificar la confiabilidad del Antiguo Testamento. Ahora, para iniciar es importante entender que la forma en la que se transmitió el Antiguo Testamento de la del Nuevo, pues tienen algunas variaciones, sobre todo en términos de que, bueno, el Antiguo Testamento, como estudiamos, fue escrito y fue transcrito o pasado a través del tiempo por la letra de los escribas o los soferim, como habíamos comentado. Sin embargo, en el caso del Nuevo Testamento, sabemos que en principio para los judíos ortodoxos, que son esta rama, digamos, como más, ¿cómo decirlo? Como los más religiosos, los que en algún momento dado Cristo habla en la palabra de ellos, los escribas fariseos. Pues este grupo fueron los que más se opusieron a Jesucristo, a sus enseñanzas, quienes finalmente pues no tuvieron la posibilidad de reconocerlo como Señor y por tanto pues hay un grupo de judíos que no reconocen pues a Cristo como Mesías y en consecuencia pues tampoco reconocen, vamos a decirlo así, la inspiración del Nuevo Testamento, ¿sí? No estamos hablando ahorita, por cierto, hago aquí un paréntesis, de que todas estas pruebas sean pruebas de la inspiración de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de su confiabilidad histórica, ¿de acuerdo? Que es importante, sin embargo, no podemos pretender nosotros decir que como podemos comprobar históricamente que la Biblia es confiable, entonces podemos decir que es inspirada, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando ahorita es de la confiabilidad histórica de las Escrituras. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de las pruebas para la confiabilidad del Nuevo Testamento, vamos a ver que hay algunas que son semejantes, pero nos vamos a ir un poquito más hacia la parte de la papirología, que bueno, la papirología es la rama de las ciencias que estudia la antigüedad, sí ayuda a hacer la datación de documentos antiguos y a verificar también esta parte de su confiabilidad. La confiabilidad se basa básicamente en dos puntos. Uno de ellos tiene que ver con el intervalo de tiempo que hay entre el original y la copia más próxima, ¿sí? Esto, pues recordemos que en tiempos antiguos decíamos que como todavía no existía la imprenta, la forma de preservar los documentos
era por medio de transcripciones escritas, de manuscritos, ¿sí? De ahí que entendimos pues toda esta tradición de los escribas, los talmúdicos y los masoretas posteriormente. Sin embargo, vuelvo a repetir, estos grupos pues no dieron continuidad a la transcripción del Nuevo Testamento. Entonces, pues vamos a entender qué es lo que hay en relación al Nuevo Testamento, cuál es la evidencia, cuáles son los manuscritos con los que contamos hoy en día, el intervalo de tiempo entre cada uno de ellos, y por otro lado, cuántas copias de manuscritos están disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir avanzando en este tema. Y quiero empezar con esta frase que dice un erudito. Es solo sobre la base de la tradición de manuscritos, las obras que forman el Nuevo Testamento cristiano fueron los libros de la antigüedad más frecuentemente copiados y con circulación más amplia. Entonces, ahorita vamos a poner un cuadro en el que vamos a resumir estos puntos que estoy mencionando. Algo que se ha hecho a lo largo de la historia, vuelvo a repetir, para verificar la confiabilidad de distintos libros antiguos, ¿sí? Desde literatura clásica, libros que hablan acerca de política, historia, etcétera, pues lo que se hace es, primero, identificar cuál es el número de manuscritos con que contamos, ¿no? En los diferentes museos, universidades, en este caso pueden ser incluso algunas iglesias que tienen bajo su resguardo los escritos, ¿no? Entonces, lo primero es saber el número de manuscritos con que contamos. Y en relación a esto, les estoy poniendo aquí ya un resumen, que ahorita vamos a ampliar un poquito, pero es importante que sepamos que para la fecha en la que se ha escrito este libro, que es sobre los 90, había más de 5,686 manuscritos griegos. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en el 90% en griego. ¿Por qué decimos que en el 90%? Bueno, porque se ha encontrado que el libro de Mateo, en una proporción bastante grande, está escrita en arameo, ¿de acuerdo? Entonces, esto también nos lleva a entender que en el momento en el que Cristo estuvo en la tierra, él hablaba, escribía hebreo, por supuesto, como su lengua natal. Explicamos que también hablaba griego debido a la influencia cultural y que en ese momento predominaba como una lengua internacional el griego, ¿sí? Pero también hablaban arameo, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, vuelvo a repetir que en el caso de Mateo, pues la mayor parte del libro está escrita en arameo. Además de estos 5,686 manuscritos escritos en griego, ¿sí? Existen más de 10,000 copias de la Vulgata Latina, que ahorita vamos a entender qué es, y por lo menos 9,300 de otras versiones antiguas, ¿sí? Que vamos a ver también ahorita qué tipo de traducciones eran las que se hacían, a partir más o menos de qué tiempo y por qué esto es importante. Tomando en consideración este número que se está manejando, estaríamos cerca, si no por encima, de 25,000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento que existen hoy en día, ¿sí? Es a las que han tenido acceso finalmente los eruditos para verificar la confiabilidad del texto, ¿sí? Entonces, la cantidad de manuscritos, vuelvo a repetir, es uno de los puntos más importantes y a lo mejor este número de más de 25,000 copias pues pueda o no ser, decirnos algo en este momento, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver cómo comparativamente con otros textos, pues este número empieza a cobrar sentido, ¿no? Por otro lado, decíamos que además de la cantidad de manuscritos o porciones que existen del Nuevo Testamento, ¿sí? Es muy interesante que no hay ningún otro caso en el que el intervalo de tiempo entre la composición del libro
y la fecha de los manuscritos existentes más antiguos sea tan pequeña como en el caso del Nuevo Testamento. También ahorita vamos a ver datos muy concretos para que ustedes puedan tener la información. Recordemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la última parte del primer siglo. Es decir, si ponemos un poquito en contexto, está el nacimiento de Cristo. Los estudiosos datan su crucifixión sobre el año 30 después de Cristo, ¿sí? Y aproximadamente entre esa fecha y hasta el año 90 aproximadamente después de Cristo, es que se escribieron, ¿sí?, prácticamente la mayoría de los libros y cartas de este periodo. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Entonces, los manuscritos existentes más antiguos, exceptuando algunos fragmentos, que existen ahora son del siglo IV, es decir, de unos 250 a 300 años después. Eso lo que nos está hablando es que, y volvemos a insistir con lo mismo, ¿no? La cantidad de tiempo que podían durar en un momento dado los manuscritos, debido al material en el que estaban escritos, pues era un tiempo breve. Por eso era necesario que se hicieran estas transcripciones continuamente en los mismos materiales que estaban disponibles, que eran los papiros o los pergaminos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un cuadro y lo voy explicando. Decíamos que quizá este número de más de 25,000 copias no suene o no nos den ningún significado por sí mismo, pero en la medida que nosotros lo vamos poniendo en comparación con otras obras antiguas que muy probablemente nosotros conozcamos, entonces vamos a ir entendiendo realmente el abismo tan grande que hay, ¿no? Simplemente en este cuadro lo que están tomando son los fragmentos y libros completos que hay del Nuevo Testamento, por eso el número que viene es de 5,366 aproximadamente, ¿sí? Pero de ahí nosotros vemos que el siguiente libro, vamos a decir, o el siguiente texto literario que tiene una mayor cantidad de copias en el mundo es la Ilíada de Homero, que es un libro que pues la mayoría de nosotros seguramente conocemos por la clase de literatura que llevamos en la prepa, ¿no? Entonces, este libro de la Ilíada, si nos damos cuenta, se cuenta con 643 copias, ¿sí? Y lo que vemos, entonces tenemos la última columna, perdón, que nos indica la cantidad de copias de manuscritos que existen al día de hoy. Y en segundo lugar, la columna previa nos marca el intervalo, es decir, el número de años que se encuentra entre la copia más antigua, que es la cuarta columna, ¿sí?, y la fecha de redacción del primer escrito. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, la manera de leer el cuadro es, tenemos la Ilíada de Homero, que fue escrita aproximadamente sobre el año 800 a.C. Las copias más antiguas que se hicieron fue en el año 400 a.C., por lo cual nosotros vemos que hay un intervalo de 400 años entre el texto original y la primer copia o el primer manuscrito. Y adicional a eso vemos que la cantidad de copias es de 643. Entonces, un manuscrito o un texto puede ser verificable con mayor certidumbre en la medida que el intervalo entre el original y su copia más antigua pues es más pequeño. ¿Están de acuerdo conmigo? Entre más tiempo pase entre el original y la siguiente copia, pues con el paso de tiempo hemos visto que el deterioro que puede haber en los documentos, así como las alteraciones en un momento dado, pues son mayores.
Y por otro lado, también decíamos que entre una mayor cantidad de copias haya, pues tenemos también mayor posibilidad de contrastar lo que dicen los documentos para finalmente verificar o llegar por lo menos a un acuerdo, a un consenso de cuál podría ser, digamos, el texto más confiable cuando se encuentran algunas diferencias. En ese sentido, y retomando el ejemplo que les estoy dando, decíamos que el Nuevo Testamento, que simplemente de los escritos en griego, hay más de 5,000 manuscritos disponibles. El siguiente texto es la Ilíada de Homero, solo con 643 copias disponibles. O sea, vemos que es aproximadamente un, no sé, 12% de la cantidad disponible de copias. Lo cual, si alguien en un momento dado alegara que el número de manuscritos existentes, por ejemplo, del Antiguo Testamento, no es suficiente para verificar su confiabilidad, pues eso dejaría absolutamente fuera de lugar a cualquier otro manuscrito antiguo existente en el mundo, ¿sí? Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Si nosotros descartamos al Nuevo Testamento como un documento no confiable, debido, entre comillas, a la poca evidencia que hay, es decir, a las pocas copias de manuscritos, que son más de 5,000, pues entonces tendríamos que descartar cualquier otra obra literaria de la antigüedad, porque como podemos darnos cuenta, el número de copias que hay de cualquier otro manuscrito son realmente muy pequeñas. La mayor es la Ilíada, pero si se dan cuenta de ahí, la siguiente es un libro de Demóstenes, ¿sí? Que el intervalo que hay entre la fecha de redacción y la primer copia es de 1400 años, o sea, un periodo bastante largo, y la cantidad de copias es de 200, ¿sí? Nosotros podemos ver además que hay libros que nosotros, pues de pronto tomamos con una autoridad, vamos a insistir, literaria, ¿sí? Como los libros quizá de Platón, ¿sí? Es alguien que pues nadie duda que haya existido, nadie duda que las ideas que hoy tenemos acerca de Platón sean las correctas, y sin embargo algo que vemos es que desde la fecha de redacción hasta la copia más cercana de sus manuscritos hay 1300 años, ¿sí? Es decir, aproximadamente 13 siglos, y además la cantidad de copias que tenemos de su material son solamente 7 copias, ¿sí? Entonces, para que se den más o menos una idea de la fuerza realmente que hay en términos de lo que nosotros podemos tener acceso el día de hoy para comparar esta evidencia, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que no he mencionado respecto al Nuevo Testamento es que el intervalo entre el momento en que se escribió, que vamos a poner ahorita desde el año 50, perdón, hasta el 100 después de Cristo, a la primer copia que se ha encontrado, pues nos damos cuenta que en el mejor de los casos pasaron, alrededor de 50 años, y en el peor de los casos, decíamos, de algunas de las copias que contamos hoy en día, pues han pasado 225 años. Con todo eso, si vemos esta tabla, el intervalo de tiempo que hay entre los originales y los primeros manuscritos del Nuevo Testamento, el tiempo que pasó es muy breve en comparación con cualquiera de los otros libros mencionados. ¿Hay alguna duda con esta tabla? Es muy importante que la tengan clara. Leslie, Mande. ¿a qué se refiere o no entendí muy bien esto de las copias? O sea, existe un original en el caso de la Biblia, hicieron 5,366 copias, pero ¿cómo copias? Manuscritos, Ángeles. Manuscritos. Sí, o sea, recuerden que no contamos ya con originales. Ajá. Del Nuevo Testamento, de la Biblia per se. Explicábamos que esto se debe a los materiales en los que era hecho, que eran perecederos. Pero Sí. parte de la previsión de Dios para que nosotros pudiéramos tener certeza
acerca de la confiabilidad era justamente el hecho de que pues tanto el Antiguo Testamento como ahora vemos el Nuevo Testamento se transcribían con mucha frecuencia, ¿sí? Por eso son las copias. No sé si aclaré tu duda, Ángeles. Sí. Bueno, si ahorita no me queda más claro, te digo. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Bueno, nada más hacer el comentario de que obviamente no había imprentas. Entonces, un original solamente se conservaba con copias, digamos, manuales, ¿no? Así Que es. se hacían. Así es. Ajá. Es correcto. Sí, recordemos que todo esto estamos hablando pues del primer siglo o incluso de siglos antes de Cristo. Entonces, efectivamente, no existía como tal la imprenta. Por lo tanto, la forma de verificar, vuelvo a repetir, el que un manuscrito fuera fiel, vamos a decirlo de esta manera, al original, pues es en la medida que nosotros tenemos la posibilidad de tener acceso a un mayor número de manuscritos, pero sabemos que son copias, o sea, es como copia de la copia de la copia de la copia, ¿sí? Entonces, el hecho, y aquí es bien importante entender esto, el hecho de que muchas veces digamos que lo que tenemos es copia de la copia de la copia de la copia, hay quien lo ha manejado así como, pues es que entonces fue un teléfono descompuesto, porque en el Inter seguramente hubo muchos cambios y se perdió mucha información. Así es como lo han manejado tristemente. Pero el hecho de que yo les vaya mostrando toda esta información es para que nos demos cuenta. Vuelvo a repetir que si nosotros en realidad, dada la cantidad de manuscritos, copias que hay del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, dudáramos de su veracidad, entonces tendremos que dudar de cualquier obra antigua, porque ninguna obra antigua está ni cerca de tener el número de manuscritos que hay del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí quedó claro esto? Ok, espero que sí, voy avanzando. Sí, bueno, y nada más también. Mande. Sí, nada más también comentar esto que decías tú, por ejemplo, del teléfono descompuesto, que entiendo que en las copias de los demás libros sí hay muchas más diferencias entre ellas, digamos, que en las copias del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Que las diferencias son mínimas, como comentaste el otro día. Así es, vamos, esas diferencias normalmente se ven, o sea, como que hemos asumido que hemos sido timados, ¿no? Es que han hecho diferencias para manipularnos y se han dicho una serie de cosas sin fundamento. Ese es mi punto. Entonces, entender que ciertamente puede haber diferencias en los escritos debido a su propio desgaste, debido a los propios copistas. Finalmente somos seres humanos, ¿no? Entonces, claro que se pudo haber ido algún error. Sin embargo, algo que hemos insistido es, entre más copias tenemos, pues es más fácil poder identificar cuál de ellas es la que tenía un error o que haya un grupo de ellas que tienen un determinado error. Vamos a entrar a ese tema un poco más adelante para ver también cómo en un momento dado se establecía que una copia podría ser como más precisa que otra, encontrando de pronto estas pequeñas diferencias, que vuelvo a insistir, algo que hemos dicho sobre el texto, es que a pesar de esos errores que se podía encontrar, pues la certeza era que el mensaje se había pasado de manera íntegra, no había realmente un cambio en términos de la comprensión de lo que nos dice el texto. Y esa es la parte más importante. ¿Sí? Ok. Sí, Leslie, gracias. No, al contrario, ustedes. Además, decíamos que algo que ocurre con la Biblia es una situación sin precedentes, ¿no? Porque ningún otro libro ha sido tan traducido y ha sido tan copiado en el mundo como la Biblia, ninguno. Entonces, voy a hacer mención aquí, por ejemplo, de
las traducciones más tempranas que había, porque probablemente nosotros conocemos ya como la historia más contemporánea, ¿no? O sea, como que conocemos de la Reina Valera para acá. Entonces, la Reina Valera, para que nos ubiquemos más o menos, la traducción se hizo sobre el siglo XV o XVI después de Cristo, pero estamos hablando ya de que habían pasado pues 1500 años desde que Cristo vino al mundo. Sin embargo, no son las primeras traducciones, ¿sí? Entonces, estoy poniendo aquí como las más conocidas y reconocidas como las más tempranas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las versiones siriacas, que algo que debemos entender es que una versión siriaca son las versiones que están traducidas al arameo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay solo una. Vemos aquí, y les estoy poniendo yo la foto como de las más reconocidas y que además están clasificadas como Biblias, digamos, de alta confiabilidad, dado a la cercanía del tiempo en el que se hizo la traducción con el tiempo en el que ocurrieron los hechos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, la Peshita siriaca, la Biblia Peshita, no sé si alguno de ustedes había escuchado respecto a esta Biblia. Vuelvo a repetir, es una Biblia traducida en arameo, que aún hoy está disponible, pueden tener acceso a ella. Y si nos damos cuenta, esta traducción surgió entre el 150 y 250 después de Cristo. Entonces, muy, muy cercano al tiempo en que Cristo estuvo en la tierra y al tiempo en el que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿sí? Dentro de las siriacas, esa diría yo que es como la más conocida, pero tenemos la siriaca palestina, tenemos la filoxeniana, que son ya traducciones que se hicieron de manera específica a petición de algunas personas, ¿sí? Tenemos también la siriaca jarcleana, ¿sí? La filoxeniana fue traducida por Policarpo, probablemente alguno de ustedes haya escuchado acerca de él, y lo tradujo para Filoxenas, que era un obispo de un lugar que se llama Magú. Entonces, si vemos aquí, pues los nombres hacían referencia ya sea o al lugar o a la persona para quien se estaba haciendo esta traducción. Luego tenemos las versiones latinas. Evidentemente, en el momento en que se empieza a establecer el latín como un idioma también de importancia, se empiezan a dar las primeras traducciones hacia el latín. Entonces, tenemos la latina antigua, que se da aproximadamente entre el siglo VI y el XIII después de Cristo, la antigua africana, que se conoce también como Códice Boviense en el 400 después de Cristo. Hay otros códices como el corbellense, vercelense o el palatino, que están entre el 400 y 500 después de Cristo, y dentro de estas, la que más se conoce o más hemos escuchado es la famosa Vulgata latina, ¿sí? Que se da entre el 366 y 384 después de Cristo. O sea, dentro de este grupo sería como la primer traducción al latín que se dio, ¿de acuerdo? Y algo que he mencionado es que, por ejemplo, la Reina Valera se comenta que primero la versión de la Vulgata latina es una traducción que viene desde la Septuaginta. Entonces, la Reina Valera viene también a partir de Vulgata latina. Luego están las versiones coptas, que las versiones coptas no es otra cosa que egipcio, ¿sí? Y pues de acuerdo, digamos, a los distintos dialectos que en un momento dado, pues se dan diferentes traducciones. Por ejemplo, la saídica es un dialecto particular, la boárica es otro dialecto, o está pues la egipcia media, ¿sí? Estas son las versiones coptas. Además de estos idiomas, encontramos, por ejemplo, otras versiones como la armenia, la que tienen ahí en pantalla es la gótica, está la georgiana, etiópica, nubiense. Ahora, algo que necesitamos entender es, bueno, ¿por qué es que se hicieron tantas traducciones tan temprano? Pues lo primero que tenemos que entender, pues, es la historia, ¿sí? Del surgimiento per se de toda esta revolución, o sea, el hecho de que Cristo haya venido a esta tierra, que
Él murió y resucitó, dio origen a que un grupo de personas fueran transformadas. Estoy hablando en principio de sus discípulos, ¿sí? Y transformados de tal manera que entendieron la importancia de que pues todo este acontecimiento, la vida de Cristo y todo lo que se había escrito acerca de él en el Antiguo Testamento, en las profecías y demás, pues fuera conocido. Entonces, algo que nosotros vemos en el libro de Hechos es cómo ellos empezaron a salir por el mundo, porque fue una indicación que Jesucristo les dio, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y les dijo, ¿para qué, no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos tenían muy claro que su labor era dar a conocer el evangelio, el mensaje de Cristo. O sea, en la medida que iban llegando a determinados lugares y que se iban sembrando iglesias, pues se iba haciendo necesario el que la palabra de Dios les llegara como de manera íntegra. Entonces se hacían estas traducciones para que ellos mismos tuvieran, la posibilidad de tener acceso a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Leslie, yo no entiendo por qué dijiste que la Vulgata Latina era una traducción que venía desde la Septuaginta. O sea, ¿qué fue a qué se le llama la Septuaginta? Ok, probablemente no estuviste aquí, Margarita, cuando explicamos esto. Me voy a regresar un poquito. Cuando hablábamos acerca del Antiguo Testamento, ¿sí? Dentro de lo que es otra evidencia documental, mencionábamos lo que es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega de las escrituras hebreas, es decir, el Tanaj, ¿de acuerdo? Es la primer traducción que existió pues la escritura hebrea como tal. Esta se realiza aproximadamente entre el siglo II y el siglo III antes de Cristo. Viene aquí el periodo del reinado de Ptolomeo Filadelfo. Recordemos que este rey integra una de las bibliotecas más importantes de su tiempo, que es la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Y entonces él procuró tener como los ejemplares de los libros más importantes del mundo y de pronto se da cuenta que algo que le está faltando, pues es justamente el texto hebreo, ¿sí? De la Biblia, ¿no? Lo que había hasta ese momento, que era solamente el Tanaj. Entonces, a petición de Ptolomeo Filadelfo se hace esta traducción. Él se pone en contacto, ¿sí? Con la gente en Jerusalén y lo que decíamos que la historia registra es que le mandan a 6 rabinos de cada tribu, un total de 72 rabinos, para que entre todos ellos hagan la traducción de esta Biblia, ¿no? Del hebreo al griego, porque además decíamos que el griego en aquel momento era pues la lengua oficial, como la lengua internacional, como hoy el inglés. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la primera traducción que existió y de hecho fue una traducción tan reconocida que también se dicen los eruditos, que fue la traducción utilizada por Cristo y por sus apóstoles cuando ellos citaban las escrituras. Recordemos nuevamente que Jesús, sus apóstoles, vuelvo a repetir, hablaban hebreo, arameo y griego. Entonces, era muy frecuente que hicieran referencias a la Septuaginta. ¿Por qué se llama Septuaginta? Bueno, hay quienes dicen que es Septuaginta por el número de personas que vinieron a hacer la traducción, que eran 72. Parte también de lo que se dice es que tomó 72 días hacer la traducción. Eso, digamos que se ha comentado, pero no hay como evidencia muy certera al respecto, ¿no? Pero esta fue la primera traducción, Margarita. No sé si aclaré tu duda. Sí, muy bien, ya lo entendí. Gracias. No hay de qué. Entonces, regresamos aquí. Ya vimos entonces... Leslie, y de todo el grupo que... Leslie. Sí, te escucho.
De todo el grupo que nos pusiste ahorita de las traducciones que eran como, bueno, todas estas. Todas, o sea, la base es lo mismo, sí tendrán una palabra por otra, no sé, pero en sí la base es la misma, no Por es de que supuesto. tiene otros documentos y otro tiene otros, No, sino es lo mismo. así es. Y Ok, de hecho, gracias. por eso es que las estamos mencionando también como, digamos, documentos o evidencia escrita a favor de las propias escrituras. Porque, bueno, ¿de dónde habría surgido una Biblia en arameo o en copto o en cualquier otro idioma si no hubiera como un texto base? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, o sea, todo esto es buscando establecer la confiabilidad de la Biblia que tenemos hoy en día. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ok. Bueno, sigo avanzando. Adicional a estas traducciones, contamos con las citas de los primeros padres de la iglesia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Necesitamos entender, ¿sí?, que en la medida, nuevamente, que se está extendiendo el evangelio, pues hubo muchísima gente que se convirtió, y no me voy a meter ahorita al tema de si cristianos o católicos, ya llegaremos a ese punto. Pero lo que sí necesitamos entender es que los primeros padres que empezaron a abrazar la fe y que empezaron pues a dar sermones y demás, hacían citas, lo que se conoce como las citas patrísticas de las escrituras. Y aunque no son propiamente, digamos, los testigos principales para el texto del Nuevo Testamento, es decir, no es que ellos lo vieron, no es que ellos lo vivieron, ellos simplemente están citando algo que les llegó, vamos a decirlo así, de segunda mano, pero de toda manera tienen dos roles secundarios muy importantes. Y fíjense, esto es bien, bien interesante. Primero, brindan un apoyo abrumador a la existencia de los 27 libros autoritativos del canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen referencia a estos diferentes, vamos a llamarle libros, aunque algunos son libros y otras son cartas, como sabemos, ¿de acuerdo? Ya que reproducen el contenido sustancial del texto original. Entonces, lo primero que vemos es que ellos, vamos a decirlo así, predicando o enseñando esta doctrina, ellos se basaban y reconocían o daban autoridad al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero además el número 2, y esto es bien importante, las citas que hacen estos padres son tan numerosas y amplias que aunque no existiera hoy en día un solo manuscrito completo del Nuevo Testamento, escuchen bien esto, aunque hoy en día no tuviéramos los más de 25,000 ejemplares del Nuevo Testamento con que contamos, con las citas que hacen estos padres se podría reproducir el Nuevo Testamento a partir de solamente los escritos de los padres antiguos. ¿Sí? Esto con ningún otro libro es posible. La Biblia no solamente es la más traducida, no solamente es la más distribuida en el mundo, sino que además es uno de los libros más, o el libro, perdón, más citado, ¿sí? Tanto por gente que defiende la doctrina, ojo, como por gente que desea desvirtuarla, pero que finalmente para hacerlo tienen que citarla. Pues imagínense qué impresionante que aunque llegaran a desaparecer todos los ejemplares del Nuevo Testamento a partir únicamente de las citas de los primeros padres de la iglesia, se podría volver a reconstruir prácticamente en su totalidad el Nuevo Testamento. ¿Sí me siguen? Sí, qué impresionante. Es impresionante la forma en la que Dios verdaderamente ha preservado su palabra. Isa, creo que ibas a comentar algo. No, solo dije sí. ¿Cómo? Esto nada más del Nuevo Testamento, perdón. Se Esto podía sobre el Nuevo reproducir Testamento. ¿verdad? Sí. Gracias. No, al contrario. Esto, digo, ya vimos como toda la evidencia a favor del Antiguo Testamento, que también es bárbara y es impresionante, ¿sí?
Ya después vamos a llegar a la parte de cómo es entonces que se integra la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a hablar acerca de la confirmación también de la historia bíblica o la historia del Nuevo Testamento, pero a partir de no cristianos, porque de pronto decir, pues sí, es que los padres de la iglesia, pues ellos tenían que hablar acerca de esto, ¿no? Pues estaban manipulando, en fin, una serie de cosas que se dicen, pero eso no nos puede garantizar que efectivamente, pues no sé, Cristo existió. Hay mucha gente, y perdón que lo diga así, pero pues finalmente ignorante, ¿sí? Que pueden todavía el día de hoy decir, pues es que no hay realmente evidencia confiable de que Cristo existió. Perdón, pero para alguien que dice eso, no tiene ni bendita idea de lo que está hablando. Insisto, no solamente por la abrumadora evidencia que hay, tanto bíblica y de la iglesia, como de además historiadores externos. Entonces, les voy a leer algunos pasajes de los historiadores que estoy mostrando aquí. Bueno, no todos son historiadores, hay, por ejemplo, personajes políticos, en fin, les voy a ir hablando de cada uno de ellos para que puedan ustedes ir viendo quiénes eran estas personas, ¿sí? Y qué fue lo que en un momento dado dijeron, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Tácito, que se considera uno de los historiadores más importantes del mundo antiguo. Era un historiador romano, ¿sale? Entonces, de entrada él, pues obvio no era cristiano. Él habla o da un relato acerca del incendio de Roma que se le atribuye al emperador Nerón. Recordemos que esto ocurre ya sobre el año 70 aproximadamente después de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que él escribe es lo siguiente. En consecuencia, para librarse del reporte, Nerón afirmó la culpa e infligió las torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones, que el populacho llamaba cristianos. Cristo, el originador del nombre, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio en mano de uno de sus procuradores, Poncio Pilato. Surgió así una superstición muy engañosa, probada así por el momento, no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino aún en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se convierten en populares. Cuando él está hablando aquí de esta superstición muy engañosa, sí, muy probablemente se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Ahora, recordemos que quien está escribiendo aquí, pues es un historiador romano. Entonces, él no lo vivió de cerca, él está escribiendo al respecto. Número 2, tenemos a Suetonio, que era el secretario general para el emperador Adriano. El emperador Adriano también fue un emperador totalmente antisemita, estuvo entre el año 117 al 138 después de Cristo, ¿sí? Y este hombre, Suetonio, confirma el reporte de Hechos 12:8. No sé si me ayudas a buscarlo, por favor. Donde dice que Claudio mandó que todos los judíos, entre ellos Priscila y Aquila, salieran de Roma en el año 49. Entonces, hay dos referencias importantes, les voy a leer. Mientras los judíos tenían disturbios constantes a instigación de Cresto, él, refiriéndose a Claudio, los expulsó de Roma, ¿sí? Esto está en el libro que se llama La vida de Claudio, ¿sí? Escrito por Suetonio. Es Hechos 18:2. Porfa. ¿Quieres que lo lea? Sí, mami. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Gracias. Entonces, a esto está haciendo referencia. Y luego, hablando acerca de las consecuencias del gran incendio de Roma,
Suetonio dice, se impuso el castigo sobre los cristianos, un grupo de gente adicta a una superstición nueva y engañosa. Así era como le denominaban los romanos, ¿no? Esto está escrito en la vida de Nerón por el propio Suetonio. Y puesto que él escribió en cuanto a estos eventos unos 75 años después de que ocurrieron, él no estaba en la posición de saber si los disturbios habían sido realmente instigados por una persona llamada Cresto, de hecho fue como lo registró, o si era debido a alguien que tenía ese nombre. Probablemente Suetonio se está refiriendo a la disputa entre los judíos en cuanto a la identidad de Jesús, ¿de acuerdo? Pero tenemos aquí nuevamente a alguien haciendo referencia a Cristo. Luego tenemos a Josefo, que Josefo es un historiador judío, ¿sí? Él era un fariseo de la línea sacerdotal, fíjense, pero aunque trabajaba para la autoridad romana, pues era alguien, digo, como sabíamos en ese momento, mucha de la alta élite de los sacerdotes, de los fariseos, estaban a servicio de los romanos, y este era el caso de Josefo. Él es importante porque dentro de las cosas que escribe, tiene las guerras judías, tiene antigüedades de los judíos, y también escribe una obra menor que se llama Contra Apión. Josefo formula muchas declaraciones que verifican en forma general o específica la naturaleza histórica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, de él no es solamente una cita, sino que si nos metemos nosotros a revisar todo lo que escribió, vamos a encontrar innumerables citas referentes a la vida de Cristo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les voy a dar solamente un par para que entendamos de qué estamos hablando. Respecto a Santiago, el hermano de Jesús, Josefo se refiere a Jesús como el hermano de Santiago, quien fue martirizado. Hablando del sumo sacerdote Ananías, escribe, él reunió al Sanedrín de los jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros o alguno de sus compañeros, una vez que hubo presentado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para que fueran apedreados. Este pasaje fue escrito por Josefo en el 93 después de Cristo, ¿sí? Y confirma el reporte del Nuevo Testamento de que Jesús era una persona real en el primer siglo. Vuelvo a repetir, por esta razón es que una persona que en principio diga, pues es que ni siquiera tengo la certeza de que Jesús existió porque no hay suficiente evidencia, no es solamente llevarlo a la Biblia, sino ver toda la cantidad de escritores del primer siglo, historiadores reconocidos hoy en día, que escribieron reconociendo que Cristo existió, ¿de acuerdo? Sea de manera directa o indirecta. Sí. Fíjense, les voy a leer esta que es muy importante, referente a la autenticidad o a la, reconociendo a la persona de Cristo, ¿sí? Y de su misión. Josefo escribe lo siguiente: fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, fíjense lo que dice, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que lo amaban al principio no lo abandonaron, porque él les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado, estas y 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él, y el grupo de los cristianos nombrados según él no ha sido extinguido hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Este pasaje fue citado por Eusebio, ¿sí? Eusebio es otro escritor, aproximadamente en el año 325 después de Cristo, en un libro que se llama Historia Eclesiástica, y la evidencia de manuscritos lo favorece, ¿de acuerdo?
Hay muchísimos estudios adicionales acerca de Josefo, vuelvo a repetir. Incluso es posible tener acceso a libros que él escribió. Yo tengo, por ejemplo, en las guerras de Josefo, son varios libros. Tengo uno de historia antigua de los judíos y pues es una perspectiva muy interesante la que él plantea, ¿no? Pero estudios acerca de Josefo, por ejemplo, tenemos uno de F.F. Bruce, que se llama Son confiables los documentos del Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos de S. Pines, por ejemplo, una versión arábica de El Testimonio Flaviano y sus implicaciones, de R.J.H. Schott, estudios acerca de Josefo, en fin, hay muchos estudios que hacen referencia a este hombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que le vamos a dejar aquí porque ya son 10:30 y mañana continuamos aquí donde nos estamos quedando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Leslie, no sé si lo vas a decir más adelante, pero la ciencia, para que pueda aceptar algo como verdadero, dicen que tiene que pasar por 3, se me fue la palabra, métodos: el método histórico, el método analítico y el método experimental, lo cual la Biblia, estos 3 métodos los cumple perfectamente para poder creer en la veracidad de este libro, ¿no? Muchas gracias, Pastora Mari. Digamos que hay cosas que científicamente pueden ser probadas. Hay cosas que no podemos comprobar científicamente y eso también es algo que tenemos que entender, ¿no? Y no porque algo no pueda ser comprobado científicamente, entonces es descartado. Por ello, efectivamente, es que se recurre a otro tipo de cosas, por ejemplo, la lógica, por ejemplo, la historia, que bueno, puede ser parte de las ciencias, pero es una ciencia inexacta, pero no por ello, tiene menos valor, ¿no? O sea, la historia es una ciencia inexacta porque no es repetible, no es decir, pues voy a comprobar algo científicamente y entonces voy a tratar de repetir la existencia de Cristo. Pues eso es imposible, ¿no? Pero bueno, entiendo que en ese sentido, que lo que comenta usted, pastora, es que ya sea por uno o por otro método, podemos nosotros tener la certeza y confiar en lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, algo que la ciencia no puede ni podrá comprobar jamás es la inspiración bíblica. El que nosotros podamos en un momento dado tener la certeza de que la Biblia es revelada por Dios. ¿Cómo puede la ciencia comprobar eso? No hay forma. Entonces, ahorita estamos yendo por la parte de la confiabilidad de la palabra de Dios, confiabilidad histórica, y estamos echando mano de este tipo de herramientas, ¿sí? Pero respecto a la parte de la revelación bíblica, de la autoridad divina de la palabra, bueno, ese es otro tema, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su comentario, pastora. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a orar entonces. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas enseñando, Señor, y vas poniendo una certeza cada vez mayor en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar plenamente en ti, en tu palabra, Señor. Podemos tener la certeza de que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo, de la tierra, Señor, de todo lo visible, dice tu palabra, y aún de lo invisible, Señor, aquello que nosotros no alcanzamos a ver o que a veces no entendemos, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque has tenido a bien mirarnos, Señor, siendo
no más que polvo, Padre, y sin embargo tan preciosos y tan preciados a tus ojos. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te damos la gloria por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendito es tu nombre por siempre. Amén.